Hola, hola, buenos días, tardes, no sé en qué momento lo estén viendo. Bienvenidos al curso Logogenia. Esta es una capacitación diseñada para maestros, papás y terapeutas de niños con discapacidad auditiva, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir esto? Bueno, pues es una herramienta más para ustedes que les ayudará a que nuestro niño adquiera el español de manera escrita, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a dar inicio a esta clase. Es nuestra primera clase. Eh, Me presento. Mi nombre es Claudia Ivonne Carballo Cifuentes. Soy logogenista y terapeuta de lenguaje y audición. Así como intérprete de lengua de señas. Tengo dedicándome a las terapias de audición y lenguaje aproximadamente 10 años. Y como logogenista tengo 5 años trabajando en este ámbito. ¿Sí? Entonces, espero que este curso les sirva, de verdad, de todo corazón lo deseo. Y pues bueno, damos inicio entonces a nuestra primera clase, ¿sale? Esta primera clase, sí, la llamo inseminación artificial de la lengua, la logogenia, ¿sí? Entonces, para poder entender un poco lo que es la logogenia, pues bueno, vamos a empezar por quién la creó, ¿sí? Que fue Bruna Radelli. Bruna Radelli es una lingüista italiana, bueno, era una lingüista italiana, ¿sí? Que se vino a vivir a México a trabajar al INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿sí? En México. Entonces, ella empieza a estudiar, pues ahora sí que el español, pero dentro de ese estudio la invitan a varias escuelas donde veían a niños con discapacidad auditiva y decían, oye, es que al momento de escribirle no podemos hacer que el sordo entienda el español escrito, o sea, ¿cómo le hacemos? Y entonces Bruna empieza a estudiar todo esto, ¿no? Y dice, ay, es que si un niño oyente puede adquirir el español de manera auditiva y se puede expresar de manera verbal, entonces un sordo, si no tiene esta entrada auditiva, pues ¿cómo le voy a hacer, no? Para que pueda acceder al español. Entonces dice, bueno, vamos a empezar estudiando cómo aprende un niño oyente para ver cómo puede aprender un niño sordo. Entonces, después de muchísimos estudios, muchísimas observaciones, muchísimas prácticas, ¿sí? Alrededor de 5 años fue lo que le tomó a Bruna Radelli llegar con el método de logogenia. Pero bueno, surgió aplicando en la práctica la gramática generativa. ¿Sí? La gramática generativa, ¿cuál es? Bueno, pues es básicamente el lenguaje, ¿sí? Pero de manera de cómo se va desarrollando, ¿no? Dentro del cerebro del ser humano y cómo van cambiando esas reglas gramaticales, esas reglas pragmáticas y bueno, de ahí empieza a surgir la logogenia que poco a poco lo vamos a ir viendo dentro de este curso. ¿Sí? Entonces, como definición, la logogenia podríamos decir que es un método que propone estrategias que garantizan la inmersión del sordo en la lengua escrita, ¿sí? Así como un oyente entra al momento de nacer a este mundo oyente, a adquisición del lenguaje de manera natural, ¿sí? Y va adquiriendo la lengua, ¿no? En nuestro México, pues el español. Pero va activando, ¿no? El proceso de esta lengua hasta que llega a una competencia lingüística, ¿sí? Entonces, la logogenia propone todas estas estrategias para que el sordo entre dentro de la lengua escrita,
¿sí? O sea, sin necesidad del oído, que él pueda adquirir el español, pero de manera escrita, ¿sí? Entonces, lo logra activando, ¿sí? Es la activación del proceso de adquisición hasta llegar a la competencia lingüística de manera escrita, o sea, comprender y producir cualquier texto escrito de manera autónoma y sin necesidad alguna de ayuda externa, ¿sí? O sea, es decir que, como objetivo final, pues la logogenia trata de lograr eso, ¿no? De que el sordo al leer un texto, pues no necesita de la ayuda de nadie más para poder entenderlo, ¿sí? Incluso no solo leerlo y comprenderlo, sino producir, ¿sí? Expresar lo que él quiere de manera escrita y también sin necesidad externa, ¿sí? Sin necesidad de un adulto o de algún otro oyente, ¿vale? Les voy a mandar el link para que vean este video donde explica muy brevemente, pero de manera muy clara, lo que es la logogenia, ¿sale? Por lo pronto, yo desde este punto les voy a explicar las pautas, ¿no? de la logogenia. Entonces, empezamos por el desarrollo, bueno, por el objetivo real de la logogenia, que es el desarrollo de la adquisición del español o de cualquier otra lengua histórico-vocal, ¿sí? O sea, no solo se puede aplicar en el español, sino en cualquier lengua que tenga, pues cualquier sintaxis, ¿no? O sea, cualquier lengua tiene sintaxis, entonces se puede utilizar, en cualquier idioma, ¿sí? Pero en niños y adolescentes sordos, ¿sí? Para que sean capaces de comprender lo que leen y, y lo que escriben de manera correcta, ¿sí? Tal como lo haría cualquier oyente, ¿sí? Es decir, pues adquirir competencia lingüística. Ahorita vamos a ver lo que es una competencia lingüística, ¿sale? Pero antes de entrar en esto, pues hablemos del lenguaje, ¿sí? Para poder entender la función de la logogenia necesitamos entender qué es el lenguaje, cómo se desarrolla y demás. Entonces, comenzamos con un autor que se llama Saussure. Saussure nos dice que el lenguaje tiene 4 áreas, ¿sí? Que es la lengua, ¿sí? O sea, el idioma como tal, el habla, que es la expresión de este idioma, la adquisición, ¿sí? Cómo nosotros vamos, ahora sí que estar inmersos dentro de la lengua para poder desarrollarla y adquirirla, ¿no? Al momento de adquirirla, o sea, hacerla propia, se adquiere un instrumento, ¿no? Un instrumento con el cual podemos ir desarrollándola después. Y esto es alrededor de los 6, 7 años en un niño que ha tenido un desarrollo regular, ¿sí? Y posteriormente, pues ya tenemos un desarrollo, ¿verdad? En esta área del desarrollo, pues es el uso de esta habilidad de la lengua, bueno, del lenguaje, ¿sí? Y esto se va dando durante toda la vida, ¿sí? Es decir, siempre estamos desarrollando nuevas palabras, entendiendo y comprendiendo también nuevas palabras para poder expresar nuestros mensajes, ¿no? Y desde un enfoque pragmático, ¿sí? Que es el uso que le damos a esta lengua, este lenguaje, Charles Morris nos menciona, sí, que el lenguaje está limitado por su dimensión viva. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede desarrollar si no hay alguien que la esté empleando, ¿no? Que la esté usando. Y ese alguien, pues, es la persona, ¿sí? Entonces, la pragmática, ¿sí? Para el uso de este lenguaje, necesitamos cuestiones internas o cognitivas y necesitamos, y necesitamos cuestiones externas o sociales, ¿sí? Es decir, las internas, pues es la capacidad que como humano tenemos, ¿sí?
en base a nuestras necesidades y a nuestras posibilidades, ¿sí? Depende del contexto en el que yo esté, ¿no? Entonces, ¿qué necesidades tengo yo como humano de desarrollarme, de necesitar ese lenguaje para poder expresar mis necesidades también, ¿no? O sea, el tengo hambre, el quiero esto, las emociones y nuestra posibilidad cognitiva, o sea, qué tan abierto están nuestros canales receptivos para poder desarrollar el lenguaje, ¿no? Y la cuestión externa, pues es en sí nuestro entorno social, ¿sí? O las situaciones en las que nos vemos inmersos, cada quien, ¿no? Entonces, no es la misma pragmática que va a desarrollar un niño que solo está en su casa, que solo se desarrolla con sus papás, con sus hermanos, sí, sin ir a la escuela, no sé, hasta ir a la tienda, sí, cuestiones sociales de este entorno que nos muestran más situaciones, ¿no? Entonces, perdón, les digo, no es el mismo lenguaje, ¿sí?, que se desarrolla en este niño que solo está en su casa, a el lenguaje que puede desarrollar y la pragmática que puede desarrollar si está inmerso en la escuela, en grupos sociales, que si va al grupo o está en un equipo de fútbol, de básquetbol, etcétera, ¿no? Y entonces, todas estas áreas tienen que ver con el uso pues, del lenguaje, ¿sí? La pragmática que se le da a este lenguaje. Y pues, y niño, ¿sí?, nos dice que aprender a hablar, pues es una pragmática evolutiva, ¿no? O sea, si no estamos inmersos en cuestiones, en situaciones sociales, pues estamos cerrados a una pragmática, ¿sí? A cómo yo veo las cosas, a cómo yo uso este lenguaje y ya. Pero si nos involucramos en otras cosas, pues esta pragmática va evolucionando y va cambiando mi manera de hablar, ¿sí? Mi manera de expresar todo lo que yo estoy desarrollando dentro de mi cabeza, ¿no? Entonces, para hablar, ¿sí?, y para poder llegar a esta pragmática evolutiva, pues necesitamos de varios elementos, ¿sí? Uno de ellos son los elementos sintácticos o semánticos, sintácticos y semánticos, ¿sí? Sintácticos, en cómo le vamos dando estructura a ese mensaje que queremos darle y cómo le vamos dando sentido, ¿sí? O sea, la parte semántica, cómo le vamos dando sentido a esas palabras que utilizamos, ¿sí? Y por otra parte tenemos el uso de signos y el desarrollo discursivo, ¿sí? El uso de signos como los signos de admiración, los signos de admiración, de interrogación, los puntos, las comas y cómo le vamos dando pausa a nuestro lenguaje a la hora de hablar, ¿sí? Y por lo tanto, posteriormente, pues podemos llegar a un desarrollo discursivo, ¿no? Que pues eso ya lo hemos visto en la primaria, ¿no? Cómo desarrollamos nuestro discurso, si es una noticia, cómo desarrollamos nuestro discurso, si estamos en una plática, si en un diálogo, o cómo lo desarrollamos si estamos en una conferencia, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos elementos se toman en cuenta para nuestra habla y para el desarrollo evolutivo de esta pragmática. Y Steven Pinker y Chomsky, pues nos dice, ¿no?, que esta parte es la que yo creo que tenemos más clara todas las terapeutas del lenguaje y que lo hacemos un poco más evidente, ¿no?, a la hora de nosotros dar una terapia de lenguaje, ¿sí?, hacia nuestros padres. Intentamos ver esta parte, ¿no?, resaltar esta parte. Que, pues bueno, es una facultad innata
¿sí? Que debe de ser activada para permitir que el cerebro desarrolle la capacidad de comprender, ¿sí? Es donde decimos, bueno, para que un niño desarrolle su lenguaje, pues tiene que estar activa, ¿no? O sea, aunque tengamos ahí el chip desde el nacimiento, pues ese chip se tiene que activar. ¿Y cómo se va a activar? Pues haciendo que el niño esté inmerso dentro de todos estos elementos que les mencionaba anteriormente. Y de esa manera, pues ese chip, digamos, ¿no? Que está dentro de nuestro cerebro, pues vaya haciendo nuevos canales, ¿no? Y pueda ir activando y desarrollando esta manera de comprender dentro de nuestro cerebro y poder expresar dentro de nuestro cerebro, ¿sí? Y ya después, pues ir haciendo oraciones de la lengua en la cual estemos inmersos, ¿sí? Siendo español, inglés, italiano, cualquier otro idioma, ¿no? En el que estemos inmersos. Y reconocer cuáles frases sí son propias de ese idioma, ¿no? Y cuáles sí le pertenecen y cuáles no le pertenecen. ¿Sí? Entonces tenemos también aquí la lengua común, que es la red de información que se va creando, ¿no? Dentro de nuestro cerebro. Y ahora sí que también la experiencia humana, ¿no? O sea, una cosa es lo que me digan mis papás, lo que me digan mis maestros, lo que me diga mi terapeuta, lo que me digan estas personas y las frases que yo voy adquiriendo. Y otra, la experiencia humana, ¿no? O sea, yo digo esta frase, pero esta frase tiene un impacto con mis papás, pero tiene otro impacto con mis amigos, tiene otro impacto en la escuela, tiene otro impacto, ¿sí? Entonces, esta experiencia me lleva a nuevas conexiones neuronales y por lo tanto a ese proceso cognitivo, ¿sí? Pero, pues bueno, ¿no? ¿Qué pasa con el sordo si no está auditivamente inmerso en esa lengua? Pues bueno, Bruna Radelli dice, ¿no? Si no lo podemos meter dentro de la cuestión auditiva, ¿sí? Que esté inmerso en la lengua en cuestión auditiva, pues bueno, yo voy a hacer que esté inmerso dentro de la lengua, pero por medio visual. ¿De qué manera lo voy a hacer visual? Pues lo voy a hacer visual de manera escrita, ¿sí? Que él vea cuáles elementos son propios de esa lengua, pero de manera escrita, y ir viendo oposiciones que sean muy visibles, ¿sí? Que eso lo vamos a ir viendo con los pares mínimos después. Pero, bueno, eso es lo que dice Bruna Radelli, ¿no? O sea que si no lo podemos hacer de manera auditiva, pues vamos a hacerlo de manera escrita, ¿sí? Donde él lo pueda ver y pueda reconocer las palabras que sí son de esa lengua y las palabras que no son de esa lengua, la sintaxis que sí es de esta lengua y la sintaxis que no es de esta lengua, ¿sí? Lo que pertenece y lo que no pertenece, para que él se sienta identificado con esta lengua, ¿sí? Con la lengua en la que lo vayamos a colocar, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera llegamos a esto? Pues Bruna Radelli dice que tenemos que dejar claros y visuales estos elementos, ¿sí? Estos 4 elementos principales, y que los pueda percibir en una estructura para que después le pueda dar significado. Entonces, ¿cuáles elementos son? El orden de las palabras, ¿sí? Les digo, la sintaxis. Es muy importante que él de manera visual pueda ver ese orden dentro del mensaje que se vaya a dar, ¿no? El orden de las palabras. También la forma de las palabras, ¿sí? Que no es lo mismo comer que yo comí, que él comió, ¿sí? O sea, comer, comí, comió, comemos, comieron, ¿sí? Aunque sea un solo verbo, pues la forma que agarra ese verbo tiene un significado completamente diferente. Entonces, que esto también sea visual para él. La otra parte es la entonación, ¿sí? O sea, el uso de la ortografía. A la hora de yo trabajar logogenia con él, le estoy enseñando una ortografía, pero ortografía de manera indirecta, ¿no? O sea, no me voy a agarrar a decirle, mira, este es el verbo
de manera infinitiva, este es el verbo de manera copulativa, y este está en tiempo pretérito, no, o sea, yo no me voy a meter en esa teoría de los verbos y la ortografía, pero sí, siempre que vaya a escribir un mensaje, hacerlo lo más correcto posible en cuestión ortográfica, utilizar bien los signos de puntuación, los signos que le den pauta a ese mensaje, ¿no? Y de ahí viene la entonación, ¿sí? Y la otra parte es el contraste entre la presencia y la ausencia de un elemento, ¿sí? ¿Qué pasa si yo pongo un elemento o lo quito? ¿Sí? Puede ser, vaya, un mensaje diferente si yo pongo ese elemento y luego después lo quito, es algo diferente, ¿sí? Pero que siempre sea visual. Entonces, para evaluar si la persona sabe español, pues necesito ver si esa persona discrimina lo que es gramatical y lo que es agramatical, ¿no? O sea, si al escribir yo un mensaje, él es capaz de decir, ay, no, este mensaje no está bien escrito, ¿no? O sea, ahora sí que en palabras coloquiales, este está bien escrito o este está mal escrito, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, por ejemplo, si yo le pongo, la casa es verde, entonces, ¿está gramaticalmente bien escrito? Pues sí, pero si yo le pongo, casa la verde ¿es gramaticalmente escrito? Pues no, ¿ok? Es agramatical. Entonces, esa es una manera de evaluar si el niño sabe o no sabe español, ¿sí? Si es capaz de identificar que esa palabra es gramatical o no es gramatical. La otra parte de saber si el niño sabe español, pues es si identifica, ¿sí?, el significado en oraciones ambiguas, ¿sí? ¿Cómo? Por ejemplo, si yo le pongo, dibújame una cuna con 4 patas. Entonces, esta oración es ambigua. ¿Por qué? Pues, al menos yo pienso que tiene dos, o a lo mejor hay más, ¿no? Pero yo pienso que tiene dos maneras de hacerlo que son correctas. La primera sería que me dibuje una cuna, ¿sí?, con 4 patas, ¿no? O sea, con 4 extremidades abajo, que sean la base y que se soporten hacia el suelo, ¿no? Esas patas. Pero otra podría ser que dentro de la cuna haya 4 patas, ¿no? O sea, el femenino de patos, ¿sí? 4 patitas ahí dibujadas, ¿no? Y las dos estarían bien. Pero, ese es el saber español, ¿sí? O sea, el poder identificar que una frase pueda tener más de un significado. En nuestro México, hay muchas oraciones ambiguas que comúnmente se conocen como albures, ¿no? Entonces, si alguien es capaz de identificar albures, pues es que sabe español también. Otra parte es conocer el léxico, lo que está dentro y lo que no está dentro del léxico del español. Sí, la capacidad de entender una metáfora. Y cuando está gramaticalmente correcto, se toma como verdadero y se busca una manera de darle sentido, ¿sí? Aunque esté gramaticalmente correcto, ¿sí?, o sea, que esté bien escrito, cuando lo vemos así, tenemos así como la fijación, ¿no?, de decir, ok, o sea, necesito darle sentido a esta frase, ¿sí?, porque está bien escrita. Si estuviera mal escrita, ni esfuerzo tenemos, ¿no?, por darle el sentido, pero si está bien escrita, sí buscamos la manera de darle sentido.
Y entonces, esta también es la parte del saber el español. Y bueno, les decía yo, ¿cuál es la diferencia de tener una competencia comunicativa a tener una competencia lingüística? Porque la logogenia busca la competencia lingüística, no busca la competencia comunicativa. ¿Sí? Pero bueno, ¿dónde radica la diferencia? ¿Sí? Vamos a ver, la competencia comunicativa, ¿sí?, puede hacerse entender de algún modo en una lengua, ¿sí? Porque de ella pues aprendió ciertas palabras, aprendió ciertas frases que se utilizan o ciertas oraciones, y pues bueno, con eso se puede comunicar, ¿sí? Pero una competencia lingüística radicaría en que es necesario poder reconocer significados sintácticos, ¿sí? O sea, que no solo pueda utilizar esas frases o esas palabras que ya conoció, ¿sí? Sino que sea capaz de ver la sintaxis y decir, ah, ok, esta palabra no la conozco, le puedo dar sentido y puedo seguir desarrollando, ¿sí? Y puedo desarrollar otra oración, puedo desarrollar otra frase que nunca me enseñaron, pero que yo puedo adquirirla, ¿sí? Por esa competencia lingüística. Puedo tener información no lexical, o sea, que literalmente no me diga exactamente lo que se quiere decir, ¿sí? Veíamos la ambigüedad sintáctica, la metáfora y la agramaticalidad, ¿sí? O sea, todos estos elementos que Bruna ponía como en oposición o que se evalúa para saber si sabemos español. Cuando evaluamos todo eso y decimos, ah, sí sabe español, sí sabe identificar todos estos elementos, entonces podemos decir que tiene una competencia lingüística, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, ay, quiero la tortilla caliente. Ok, esta parte también es ambigua, ¿sí? Tiene dos partes que pueden ser ciertas o que se pueden aplicar, ¿sí? Puede ser que yo tenga una tortilla y esté fría y yo le diga, no, quiero la tortilla caliente y le doy esa tortilla pidiendo, ¿no?, que se caliente esta tortilla que está fría. O bien puedo tener varias tortillas, una que esté caliente, otra que esté fría, otra que, no sé, que esté tibia, y yo diga, ah, quiero la tortilla caliente, ¿sí? O sea, de estas opciones que tengo, yo quiero la caliente, ¿sí? Y las dos serían correctas, ¿sí? Y pues bueno, para esta primera clase es todo. Si tienen dudas, me pueden escribir en privado y decirme, oye, en este punto no te entendí, en este punto tengo la dudita, o yo tenía entendido que era de esa manera y tú me lo estás explicando de otra. Cualquier cosa que tengan duda, pueden escribirme de manera personal y en manera de lo posible, pues les estaré ahí respondiendo. ¿Sale? Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase para ver más detalles sobre la logogenia. ¿Sale? Que estén muy bien. Nos vemos pronto.